La vida en la estación espacial. Antares seguía una rutina rigurosa, pero el aislamiento del espacio tenía un impacto innegable en nuestra psique. La sensación constante de estar suspendidos en el vacío, donde no había día ni noche, afectaba la mente incluso de los astronautas más experimentados. Cada detalle de la estación, desde el sonido repetitivo de los sistemas de ventilación hasta el brillo frío de los monitores, reforzaba la idea de que estábamos lejos de casa, en un ambiente hostil. Nuestra conexión con la Tierra se mantenía a través de transmisiones de video y datos, pero el tiempo de respuesta aumentaba a medida que nos alejábamos. Era como si estuviéramos cortando lentamente el cordón umbilical que nos unía a la humanidad. El equipo estaba compuesto por 6 miembros, cada uno especializado en un área vital para la misión. Además de mí, el doctor Ricardo Saavedra, astrobiólogo y líder de la misión, estaba la doctora Amanda Morales, la piloto de la nave, una mujer intrépida y de mirada firme, siempre lista para enfrentar lo desconocido. Víctor Kowalski, el ingeniero jefe, era un veterano de los viajes espaciales, con una mirada escéptica y una calma perturbadora, fruto de años lidiando con emergencias. A su lado estaba la doctora Luisa Ferreira, especialista en física cuántica, cuyo genio contrastaba con su apariencia frágil. El doctor Ethan Clark, médico de la misión, era el responsable de mantener la salud mental y física de la tripulación, aunque sus propias manos temblaban en las horas de descanso. Y, por último, estaba el técnico de comunicaciones, Julian Ortega, un joven prodigio que pasaba horas ajustando antenas y descifrando señales provenientes del espacio profundo. Sin embargo, nuestra misión iba mucho más allá de la mera exploración científica. Estábamos allí para explorar lo desconocido, buscar pruebas de que no estábamos solos en el universo. Sabíamos que esa búsqueda podría llevarnos a lugares peligrosos, pero nadie estaba preparado para lo que estaba por venir. La Antares era nuestro hogar temporal, rodeado por el infinito vacío, donde la muerte podría esconderse detrás de cada sombra. Las largas horas de trabajo eran seguidas por momentos solitarios en las cabinas individuales, donde la oscuridad total del espacio entraba por la ventana como un recordatorio constante de nuestra insignificancia. Fue durante una de esas vigilias nocturnas cuando captamos la primera señal. Un ruido casi imperceptible al principio, pero que pronto se convirtió en un pulso rítmico, diferente a cualquier cosa que hubiéramos escuchado antes. Ortega fue el primero en notarlo, mientras ajustaba los receptores de radio. Al principio, pensamos que era interferencia, tal vez un eco distante de una estrella moribunda. Pero la señal persistía, constante, intrigante. El debate comenzó de inmediato. ¿Era algo natural o creado por alguna inteligencia? Como astrobiólogo, no podía ignorar la posibilidad de que aquello fuera una forma de vida intentando comunicarse. A medida que pasaban los días, la señal se hacía más fuerte y más clara. Era como si estuviéramos sintonizando una frecuencia olvidada por eras. Cada vez más convencidos de su origen artificial, decidimos estudiar su naturaleza con más atención. La matemática no tenía sentido. El patrón era caótico. No correspondía a ninguna formación estelar conocida. Algo andaba mal, pero al mismo tiempo era irresistible. Nos mantenía despiertos por la noche, especulando sobre lo que podríamos encontrar. Ortega, que siempre había sido escéptico, ahora estaba obsesionado con descifrarlo, mientras yo me preguntaba si estábamos listos para las respuestas. La señal no provenía de ningún lugar conocido, sino de un punto oscuro en el espacio profundo, una región más allá de la frontera de nuestra comprensión. Un área que, según los mapas estelares, debería estar completamente vacía. Sin embargo, la señal estaba allí, pulsando, esperando. Decidimos investigar, trazar una ruta que nos llevara al punto exacto de su origen. Fue entonces cuando la atmósfera a bordo comenzó a cambiar. No era solo el cansancio o el aislamiento. Era algo más, algo que todos sentimos,
pero que nadie quería admitir. Un presentimiento sombrío de que estábamos a punto de cruzar un límite que jamás debería ser cruzado. A medida que nos acercábamos a las coordenadas, la estación se volvió extrañamente silenciosa. La señal, que antes parecía distante, ahora vibraba por toda la estructura del Antares, como si el propio metal estuviera resonando con ella. En los monitores, el vacío del espacio se mostraba más negro de lo normal, una oscuridad que parecía devorar la luz. Una creciente ansiedad se apoderó de mí, y me di cuenta de que lo mismo sucedía con los demás. Estábamos a punto de descubrir algo monumental, pero ¿a qué costo? Me preguntaba si algún explorador del pasado sintió lo mismo al avistar tierras inexploradas, sin saber qué peligros le aguardaban. Así comenzaba nuestro descenso hacia lo desconocido. La curiosidad científica se mezclaba con el miedo, y todos sabíamos que, fuera cual fuera el secreto detrás de esa señal, cambiaría nuestras vidas para siempre. ¿Estábamos listos para enfrentar lo que fuera? No lo sabíamos, pero ya era demasiado tarde para retroceder. La decisión de investigar la señal no fue fácil. En una reunión de emergencia, todos nos reunimos en la sala de control para discutir las implicaciones. La tensión era palpable. La señal, ahora nítida en nuestros sistemas, era diferente a todo lo que habíamos encontrado antes. El Dr. Clark, el médico, insistió en que debíamos comunicar a la Tierra antes de seguir adelante. Pero Ortega, el técnico de comunicaciones, argumentó que el retraso de las transmisiones haría imposible esperar una respuesta. Morales, la piloto, estaba impaciente, ansiosa por actuar, mientras Kowalski mantenía una mirada distante, como si ya supiera que estábamos a punto de cruzar un punto sin retorno. Finalmente, decidí que avanzaríamos. La ciencia exigía respuestas, y yo estaba dispuesto a arriesgarme para obtenerlas. Preparar la Antares para el cambio de rumbo fue un proceso meticuloso. La nueva trayectoria nos llevaría más lejos de la Tierra que cualquier otra misión humana jamás haya ido. Ajustamos los sistemas de navegación, reforzamos los escudos, verificamos los suministros. Kowalski, con su habitual minuciosidad, pasó horas revisando cada detalle. Mientras tanto, Ortega continuaba analizando la señal, buscando patrones, mensajes ocultos. La idea de que nos estábamos acercando a algo que podría ser la prueba definitiva de vida extraterrestre pesaba sobre todos nosotros. Sin embargo, en el fondo, había un miedo creciente de que ese descubrimiento no fuera lo que esperábamos. Después de días de viaje, finalmente nos acercamos a las coordenadas. Cuando el monolito apareció en nuestros sensores, hubo un momento de absoluto silencio en la estación. Nadie sabía qué decir o cómo reaccionar. La estructura era masiva, mucho más grande que cualquier nave conocida, y parecía flotar en el espacio sin ningún movimiento. Su superficie era negra, opaca, como un pozo de oscuridad que absorbía la luz a su alrededor. No había detalles discernibles, ninguna inscripción, ninguna abertura. Era como un artefacto dejado por una civilización hace mucho desaparecida, o algo aún más antiguo, primordial. Aproximándonos con cautela, Morales maniobró la estación hacia una órbita segura alrededor del monolito. La tensión era casi insoportable. Nuestras pantallas mostraban solo la oscuridad impenetrable de esa estructura, mientras la señal pulsaba con mayor intensidad. Ortega seguía monitoreándola, pero comenzaba a mostrar signos de frustración. No había lógica en ese patrón, nada que pudiera ser decodificado o comprendido. Era como si el monolito estuviera emitiendo un sonido solo para ser escuchado, no para ser entendido. Y ese sonido, más que cualquier otra cosa, era lo que más me inquietaba. Cuando finalmente nos estabilizamos en la órbita, realicé una serie de escaneos científicos. No se detectó radiación, ni campos magnéticos, ni ninguna forma de energía convencional emanaba del monolito. Pero había algo en él que afectaba nuestros sentidos. Era una sensación palpable de ser observados,
como si la estructura fuera consciente de nuestra presencia. Kowalski sugirió que tal vez era una sonda, un tipo de centinela dejada para monitorear el espacio, pero sus palabras parecían vacías, como si ni él mismo creyera en eso. Decidimos enviar una sonda no tripulada para acercarse y obtener imágenes detalladas. La idea de acercarse directamente a la estructura causaba un temor irracional en todos nosotros, y nadie quiso ofrecerse para la tarea. La sonda, una pequeña cápsula equipada con cámaras y sensores, fue lanzada hacia el monolito. Todos observamos atentamente mientras se acercaba, sus sistemas transmitiendo datos en tiempo real. A cada metro que avanzaba, la tensión crecía. Cuando la sonda finalmente tocó la superficie del monolito, se escuchó un fuerte ruido de estática en los altavoces, seguido de un silencio mortal. La transmisión se interrumpió. En el momento en que la sonda tocó el monolito, algo sucedió. Todas las pantallas del Antares parpadearon en blanco, como si hubiera una falla en los sistemas. Pero no era una falla. Palabras, frases, símbolos desconocidos comenzaron a aparecer en las pantallas, parpadeando rápidamente, imposibles de leer o comprender. Era como si el monolito estuviera intentando comunicarse con nosotros de una manera que nuestras mentes no podían procesar. Ortega intentaba desesperadamente aislar la señal, pero era imposible. Estábamos conectados a esa cosa de una manera que no podíamos explicar, y la sensación de ser observados se intensificó, como si el monolito nos estuviera estudiando. Morales fue la primera en reaccionar, intentando recuperar la sonda, pero no hubo respuesta. La cápsula parecía pegada al monolito, incapaz de regresar. Kowalski, con una mirada de terror en sus ojos, empezó a sugerir que abandonáramos la misión y saliéramos de allí lo más rápido posible. Pero yo dudaba. El descubrimiento, aunque aterrador, era el mayor que cualquiera de nosotros podría imaginar. Quedarse significaba arriesgarlo todo, pero irse significaba nunca saber. Esa indecisión nos costaría caro. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que la señal había cambiado. Ya no se transmitía desde el monolito hacia el espacio. Ahora se dirigía directamente a nosotros, dentro del Antares. El pulso, antes irregular, ahora seguía un ritmo constante, como un latido, y con él la sensación de que algo antiguo e incomprensible estaba despertando, algo que ya debería estar muerto. Estábamos al borde de algo terrible, y fuera lo que fuera, no sería olvidado tan pronto. Con la señal dirigida directamente al Antares, nuestra situación comenzó a deteriorarse rápidamente. Los sistemas de la estación, antes perfectamente funcionales, comenzaron a mostrar fallos inexplicables. Las luces parpadeaban de forma errática, los monitores mostraban patrones de interferencia y las alarmas sonaban sin razón aparente. Ortega, el técnico de comunicaciones, trabajaba febrilmente para estabilizar las señales, pero sus intentos eran en vano. El monolito parecía estar manipulando todo a nuestro alrededor. El pulso de la señal, ahora constante, reverberaba por toda la estación como un eco de algo que no podíamos entender, algo que nos invadía de manera insidiosa. La primera noche después del contacto fue una pesadilla. Todos experimentamos el mismo sueño perturbador, una vasta oscuridad, donde formas indistintas se movían a lo lejos, susurrando en un idioma desconocido. Desperté cubierto de sudor, con el sonido de los susurros aún resonando en mi mente. Cuando nos reunimos a la mañana siguiente, me di cuenta de que los demás estaban igualmente perturbados. Clark, el médico, estaba pálido y evitaba el contacto visual, mientras que Morales, normalmente tan fuerte y confiado, apenas podía esconder el temblor en sus manos. Kowalski, el ingeniero, intentaba mantener la calma, pero sus ojos delataban un miedo creciente. Ortega, quien hasta entonces era el más escéptico, comenzó a mostrar signos de paranoia. Insistía en que el monolito estaba hablando con nosotros,
intentando penetrar en nuestras mentes. Al principio ignoramos sus afirmaciones, atribuyéndolas al estrés, pero pronto quedó claro que tenía razón. Empezamos a oír sonidos extraños por los pasillos de la estación, pasos que no pertenecían al icono a ninguno de nosotros, golpes suaves en las paredes metálicas, como si algo se estuviera moviendo dentro de ellas. Estos fenómenos desafiaban nuestra lógica, pero lo más perturbador era que parecían seguir un patrón, como si intentaran comunicarse. La situación se volvió aún más tensa cuando ocurrió la primera muerte. Kowalski fue encontrado en la sala de control, con los ojos desorbitados y la boca abierta en un grito silencioso. Había profundos arañazos en su rostro, como si hubiera intentado arrancarse algo de dentro. La autopsia realizada por Clark fue inconclusa. No había señales de agresión externa, ningún indicio de que hubiera sido atacado. Era como si algo dentro de él se hubiera roto. Ortega, al examinar los registros de video, encontró a Kowalski hablando solo, murmurando sobre puertas que nunca deberían abrirse. La palabra escapar estaba garabateada repetidamente en sus papeles. Después de la muerte de Kowalski, el ambiente en la Antares cambió drásticamente. El miedo que antes flotaba en el aire se volvió opresivo. Empezamos a desconfiar unos de otros, a sospechar que el monolito nos estaba manipulando, alimentando nuestras inseguridades. La falta de comunicación con la Tierra, debido a la interferencia, solo empeoraba la situación. Todos éramos conscientes de que, en el espacio, no hay cómo huir. No había a dónde correr, y el monolito estaba siempre presente, silencioso, pero intrusivo. La sensación de ser observado se intensificó, y empecé a sentir como si algo estuviera en mi mente, sondeando, intentando arrancar pensamientos que no quería confrontar. Fue entonces cuando el comportamiento de Amanda Morales comenzó a deteriorarse. Empezó a hablar de visiones de un lugar oscuro, donde el tiempo no existía. Decía que el monolito era una puerta a otro universo, una realidad donde existían cosas más allá de la comprensión humana. Sus palabras eran incoherentes, pero había un miedo genuino en sus ojos. Hablaba de seres que esperaban al otro lado, criaturas antiguas que habían observado nuestro universo desde el principio de los tiempos. Según ella, esos seres estaban listos para cruzar la frontera entre las dimensiones, usando el monolito como un portal. No quería creerle, pero en silencio comencé a temer que tuviera razón. Conforme pasaban los días, la estación se convirtió en un lugar de pesadillas. Las alucinaciones se volvieron más frecuentes e intensas. Veíamos figuras sombrías en los rincones de nuestra visión periférica, sombras que se movían en las paredes, aunque, al mirar directamente, no había nada allí. Las comunicaciones con la Tierra se volvieron completamente imposibles, y quedamos aislados, abandonados a nuestra suerte. Clark, que hasta entonces mantenía una postura profesional, comenzó a mostrar signos de inestabilidad. Me confesó que estaba oyendo voces, no las alucinaciones auditivas comunes, sino palabras claramente articuladas, susurros que lo llamaban por su nombre. Amanda empezó a pasar más tiempo sola, mirando el monolito a través de las ventanas de la estación. Parecía hipnotizada por su presencia, como si estuviera intentando descifrar el secreto escondido en la oscuridad de esa estructura. Intenté hablar con ella, pero sus respuestas eran vagas, desconectadas de la realidad. Una noche, la encontré murmurando para sí misma, hablando sobre cómo el tiempo se estaba desintegrando, cómo el propio concepto de realidad se estaba desmoronando a nuestro alrededor. Sus palabras me helaron hasta los huesos. La Antares, que antes era un puerto seguro en el vacío, ahora parecía una trampa construida para mantenernos cautivos. El clímax del terror ocurrió cuando Ortega, el joven técnico, sucumbió a lo que parecía ser una posesión. Comenzó a actuar de forma errática, intentando destruir las consolas de comunicación mientras gritaba que el monolito estaba dentro de él. La violencia de sus acciones fue tal
que tuvimos que sedarlo y confinarlo. Sin embargo, durante la noche desapareció. Las cámaras lo mostraban caminando por el pasillo en dirección al compartimiento de cargas, donde el almacén estaba conectado a una escotilla externa. Cuando lo encontramos, había abierto la escotilla, exponiéndose al vacío. Todo lo que quedó fueron sus últimas palabras grabadas: «Están llegando». Con Ortega muerto y Morales mentalmente comprometida, solo quedábamos Clark y yo, intentando desesperadamente mantener la cordura. Sin embargo, sabíamos que no habría escape. El monolito, ahora más activo que nunca, parecía pulsar con una energía creciente. Era como si se estuviera preparando para revelar su verdadero propósito. Algo se acercaba, algo terrible que nos consumiría. Y nosotros, meros mortales, estábamos indefensos ante tal fuerza. La última noche antes del fin fue de un terror indescriptible. El monolito, que hasta entonces había permanecido inerte, comenzó a cambiar. Su superficie negra, antes opaca e impenetrable, empezó a pulsar con una luz sombría, un resplandor que parecía provenir de su interior, como un corazón que latía lentamente. No había una fuente obvia de energía. Era como si la misma oscuridad estuviera viva. El pulso resonaba en toda la estación, vibrando al unísono con la señal que ahora llenaba cada rincón del Antares. Cada pulsación traía consigo una sensación creciente de pavor, una presión insoportable en la cabeza, como si el espacio a nuestro alrededor se estuviera comprimiendo, intentando aplastarnos. Amanda Morales estaba irreconocible. Ya no era la mujer fuerte y valiente que conocíamos. Ahora vagaba por la estación, murmurando en una lengua extraña, con los ojos fijos en el monolito. Cuando intenté hablar con ella, sus ojos vacíos se volvieron hacia mí, y por un breve momento sentí como si estuviera mirando algo que no era humano. Empezó a recitar palabras inconexas, fragmentos de un conocimiento prohibido que no debería pertenecer a la mente humana. Sabía que el monolito la había corrompido, penetrando en su mente y distorsionando su percepción de la realidad. Pero, en el fondo, temía que eso pudiera ocurrirme a mí también. Entonces, sucedió. El monolito se abrió. No fue una apertura física, como una puerta que se abre de golpe, sino una especie de grieta en la misma realidad. De su interior emergió una oscuridad aún más profunda, una oscuridad que parecía absorber toda la luz, todo el calor, toda la esperanza. En el centro de esa oscuridad había algo que parecía un ojo, un abismo pulsante y consciente. No era un ojo en el sentido biológico, sino una forma de percepción, un agujero negro que observaba, que absorbía todo a su alrededor. Y de alguna manera, sabía que eso nos estaba observando. No como un depredador observa a su presa, sino como un dios observa a sus súbditos insignificantes, con desdén y desprecio. Amanda fue la primera en sucumbir al llamado del monolito. Sin previo aviso, corrió hacia la ventana de la estación que daba al monolito, sus movimientos frenéticos, como si estuviera siendo guiada por una fuerza invisible. Grité para que se detuviera, pero ya estaba demasiado lejos, atrapada en su locura. Cuando llegó a la escotilla de emergencia, donde el monolito estaba a la vista, una expresión de éxtasis deformado apareció en su rostro. Repetía las mismas palabras en una lengua desconocida, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Antes de que pudiera detenerla, Amanda abrió la escotilla y se lanzó al vacío, flotando hacia el ojo del monolito, desapareciendo en la oscuridad infinita. Solo el desespero se apoderó de mí. La estación ahora estaba en completo caos, los sistemas fallando uno tras otro. La gravedad artificial fluctuaba y el sonido del aire circulando se volvía más irregular. Ya no había escapatoria. Sin la piloto, sin comunicación y sin control sobre la nave, me di cuenta de que la Antares estaba siendo succionada por la fuerza gravitacional que emanaba del monolito. La estructura temblaba y crujía mientras era arrastrada lentamente hacia el abismo que se había formado. Estaba atrapado en una trampa cósmica,
y el tiempo se agotaba. Entonces, decidí hacer lo impensable. Sabía que si me quedaba en la estación, sería tragado junto con ella dentro del monolito, y Dios sabe lo que me aguardaría del otro lado. En un acto de desesperación, corrí hacia la cámara de evacuación, intentando alcanzar una cápsula de escape. Sin embargo, al acceder a los controles, me di cuenta de que las cápsulas estaban fuera de línea, atrapadas por el mismo campo que mantenía al Antares. Estaba condenado. Pero había una última oportunidad. Tomé un traje espacial y con el corazón acelerado me preparé para una fuga directa al espacio. El plan era arriesgado, casi suicida, pero era mi única opción. Mientras me preparaba para salir, sentí la presencia del monolito, como una mente aplastante presionando contra la mía. Intentaba comunicarse, enviar un mensaje que estaba más allá de la comprensión humana. Por un momento, percibí fragmentos de un conocimiento antiguo, visiones de civilizaciones extintas que habían caído ante esa entidad. Sentí la desesperación de incontables seres que habían intentado comprender lo que no debía ser comprendido. Y, en el fondo, me di cuenta de que el monolito era mucho más que una simple estructura. Era una conciencia, una entidad antigua e inconmensurable, que existía más allá del espacio y del tiempo, una fuerza que trasciende la realidad. Con las manos temblorosas, activé la escotilla manual y me lancé al vacío. La gravedad alrededor del Antares estaba distorsionada por el poder del monolito, pero logré alejarme lo suficiente antes de ser completamente absorbido. Mientras flotaba en el espacio, sentí que el ojo del monolito me observaba, como si me estuviera permitiendo escapar. Pero sabía que eso no era misericordia. Era una advertencia, una marca que me condenaría por el resto de mi vida. En el espacio estaba solo, sin sonido, sin luz, solo el silencio infinito a mi alrededor. Conforme la Antares era absorbida por la grieta en el monolito, su desaparición en el horizonte negro dejó una cicatriz en mi alma. Vi la estructura doblarse y desaparecer como si nunca hubiera existido. Flotando en medio del vacío, observé cómo el monolito se cerraba de nuevo, como si estuviera satisfecho con lo que había consumido. Sobreviví, pero no por completo. La visión de ese ojo pulsante, esa apertura hacia el abismo, me perseguirá para siempre. Y en el fondo de mi ser, sabía que eso no había terminado. Había algo del otro lado, algo que había despertado y que, tarde o temprano, vendría por nosotros. Flotando en el espacio, con la Antares desaparecida y el monolito cerrándose detrás de mí, fui invadido por una sensación abrumadora de desesperanza. Sin control sobre mi destino, estaba a merced del vacío, vagando sin rumbo hacia la nada. El silencio era absoluto. No había el zumbido familiar de los sistemas de la estación, ni el sonido del viento, del agua, o siquiera de mi propia respiración. Todo parecía distante, irreal. Estaba solo en un abismo infinito, con solo el aterrador recuerdo de lo que había presenciado. El tiempo perdió todo significado. Pueden haber pasado minutos, o tal vez horas, días. En la vastedad del espacio, el concepto de tiempo se disuelve, dejando solo la constante sensación de un eterno ahora. Empecé a dudar de mi propia cordura. Las visiones regresaron, persistentes, como ecos distorsionados de algo que no debería haber visto. Veía rostros, sombras y, sobre todo, el ojo del monolito, siempre presente, siempre observando. No podía escapar de esa visión. Incluso con los ojos cerrados, sentía su presencia, como una marca grabada en mi alma. La vida, o lo que quedaba de ella, se reducía a mi lucha por oxígeno. La cápsula del traje se estaba quedando vacía, y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el aire se acabara. Empecé a tener alucinaciones, o tal vez eran recuerdos, no podía distinguirlos. Veía a mis compañeros, los susurros de Amanda, la mirada vacía de Kowalski y la agonía de Ortega. Todos ellos, de alguna manera,
Estaban allí conmigo, o al menos sus sombras. Trataba de concentrarme, de mantener la lucidez, pero era una batalla perdida. La realidad y la pesadilla se mezclaban y yo flotaba entre ambas. En un momento, vi algo que pensé que sería mi salvación, una nave que se acercaba. Luces parpadeaban a lo lejos, un signo de esperanza, de vida. Traté de comunicarme, grité hasta quedarme sin voz. Agité los brazos, pero nada sucedió. Las luces pasaron de largo, indiferentes, hasta desaparecer en el vacío. La desesperanza me golpeó con toda su fuerza. Estaba condenado a morir allí, solo, sin que nadie supiera lo que había pasado. Pero incluso en ese momento de desesperación, el monolito seguía en mi mente. Había dejado algo dentro de mí, una semilla de locura que empezaba a germinar. No sé cuánto tiempo pasó hasta que finalmente fui encontrado. Fui rescatado por una nave de patrulla de la Federación Espacial, que estaba investigando la desaparición de la Antares. Cuando abrieron mi traje, estaba inconsciente, al borde de la muerte, pero aún respiraba. Me llevaron de vuelta a la Tierra, pero lo que quedaba de mí no era el mismo hombre que había partido. Durante el vuelo de regreso, apenas hablaba, apenas comía. Las voces, los susurros, aún me perseguían, como un eco interminable de algo que debería haberse olvidado. De vuelta en la Tierra, fui recibido como un héroe. Fui el único sobreviviente de la misión Antares, y las autoridades querían respuestas. Pero no tenía palabras para describir lo que había sucedido. Cada vez que intentaba hablar sobre el monolito, las palabras se desvanecían. No había forma de expresar el terror de lo que vi, de lo que sentí. Poco a poco, fui aislándome, primero para tratamiento y luego por elección propia. Sabía que nadie creería la verdad, y aunque lo hicieran, ¿qué podrían hacer? El monolito estaba allí, en algún lugar en las profundidades del espacio, esperando, observando. Y sabía que no había terminado con nosotros. Los médicos y psicólogos que me examinaron dijeron que estaba sufriendo de estrés postraumático severo, tal vez agravado por la exposición prolongada al espacio. Recibí tratamientos, pero nada borraba los recuerdos. Por la noche, aún veo el ojo del monolito, pulsando en la oscuridad. Aún escucho los susurros que Amanda oía. Siento el miedo de Ortega. Veo la desesperación de Kowalski. Me llaman como si estuvieran atrapados en ese lugar más allá del tiempo y el espacio, esperando que me una a ellos. Con el paso de los meses, mi paranoia creció. Empecé a ver cosas por el rabillo del ojo, sombras que se movían rápidamente, desapareciendo antes de que pudiera enfocarlas. No eran alucinaciones, sabía que eran reales, tan reales como el monolito. Estos seres, estas presencias, me estaban observando, vigilándome. Y lo peor de todo, sabía que, de alguna manera, había traído algo de vuelta conmigo. Algo que nunca debió haber sido liberado, algo que ahora se estaba propagando, alimentándose del miedo, de la duda, de la oscuridad. Finalmente, tomé la única decisión lógica: aislarme por completo. Dejé el centro de investigación, corté los contactos, me fui a vivir a un lugar remoto, lejos de todos. Aquí, en el silencio de las montañas, trato de encontrar paz. Pero sé que es inútil. El monolito, o lo que sea que represente, aún está conmigo. Aún siento su presencia en mis sueños, en los susurros del viento. No me dejará en paz, no hasta que me consuma por completo. Y sé, en el fondo de mi ser, que este no es el final. El monolito está esperando, observando, y un día volverá. De vuelta en la Tierra, descubrí que la mayor lucha no era sobrevivir al espacio, sino enfrentar lo que había traído de allí. Las autoridades intentaron convertirme en un símbolo, el héroe sobreviviente de la Antares, pero sabía que esa imagen era una mentira. Detrás de los discursos y entrevistas estaba roto. Nadie sabía lo que realmente había sucedido. Yo mismo apenas podía comprenderlo. Cada vez que intentaba explicarlo,
Las palabras fallaban. No existía un lenguaje humano capaz de transmitir el horror de lo que había visto. Con cada intento, revivía la experiencia, y el terror se profundizaba aún más. Al principio, intenté adaptarme a la vida normal. Los primeros días en casa fueron una neblina de actividades triviales. Comer, dormir, caminar. Pero pronto me di cuenta de que algo había cambiado en mí. El mundo a mi alrededor parecía distorsionado, como si estuviera viendo todo a través de un velo. Los colores no eran tan vivos, los sonidos no eran tan claros, nada parecía real. Empecé a aislarme, evitando a las personas, temiendo que pudieran ver lo que había traído de vuelta conmigo. Sabía que algo había entrado en mi mente, algo que el monolito había dejado como una marca imborrable. Las noches eran las peores. Cada vez que cerraba los ojos, veía el ojo del monolito pulsando en la oscuridad. Aquel abismo sin fin, aquella abertura hacia una oscuridad más allá de la comprensión. Soñaba con Amanda flotando hacia el monolito, desapareciendo en la oscuridad, con los susurros ancestrales invadiendo mi mente. Me despertaba en medio de la noche, cubierto de sudor, con el corazón acelerado. La sensación de ser observado nunca me abandonaba. No importaba dónde estuviera, siempre sentía esa presencia, como si el monolito aún estuviera allí, acechándome desde el otro lado de la realidad. Empecé a ver cosas que no estaban allí, o al menos eso pensaba. Sombras se movían en los rincones de mi visión, formas indistintas que se desvanecían cuando intentaba enfocarlas. Escuchaba pasos en los pasillos de la casa, puertas crujiendo, murmullos que resonaban por las paredes. Los recuerdos de mis compañeros muertos en Lantares me atormentaban. Los veía en los reflejos, en las sombras, sus rostros distorsionados por el miedo que sintieron antes de morir. Lo peor era Ortega. Lo veía todo el tiempo, su mirada vacía, repitiendo las palabras «Ellos están llegando». No eran solo recuerdos, eran visiones que me perseguían, demasiado reales para ignorarlas. La paranoia se apoderó de mí. Empecé a desconfiar de todo y de todos. Sentía que me estaban vigilando, siguiendo. Cada persona que encontraba parecía observarme con una mirada inquisitiva, como si supieran algo que yo no sabía. Comencé a evitar salir de casa, temiendo que el monolito estuviera actuando a través de otras personas. Las pocas veces que salía, sentía una opresión en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. Las luces parpadeaban, las calles parecían más oscuras, y el sonido del viento llevaba consigo un eco de los susurros que había escuchado en el espacio. Los médicos y psicólogos me diagnosticaron con un estrés postraumático severo, tal vez mezclado con algún tipo de psicosis. Me sometieron a tratamientos, pero nada funcionaba. Las drogas solo amortiguaban el dolor, pero no apagaban las visiones. Sabía que lo que me estaba pasando no era solo psicológico, era algo más profundo, algo que estaba más allá de la comprensión humana. El monolito había dejado una marca en mí, una conexión con una realidad que no debería ser conocida. Estaba atrapado entre dos mundos, el mundo real, tangible, y aquel otro lugar, el abismo donde el monolito existía. Finalmente, me di cuenta de que la única solución era el aislamiento total. Corté todos los lazos, dejé la ciudad y me mudé a una cabaña en las montañas, lejos de cualquier forma de civilización. Aquí, en el silencio absoluto, intenté encontrar algún tipo de paz, pero incluso en el aislamiento, la sensación de ser observado no desapareció. A veces, me siento en el porche por la noche y miro al cielo, buscando estrellas que ya no veo como antes. Parecen más distantes, frías, indiferentes. Y entonces siento esa presencia nuevamente, el ojo del monolito observándome desde lejos, a través del espacio y el tiempo. Los susurros nunca cesan. En el viento que sopla entre los árboles, escucho fragmentos de palabras en el idioma que Amanda murmuraba.
Siento que me estoy desintegrando, que la realidad a mi alrededor se está desmoronando. El monolito todavía está allí, en algún lugar, esperando pacientemente. No tiene prisa. El tiempo no significa nada para una entidad como esa. Sé que me estoy volviendo loco, que mi mente se está rompiendo lentamente. Pero en el fondo, también sé que esto era inevitable. No hay forma de escapar de algo tan vasto, tan antiguo. La humanidad jamás debió acercarse a esa cosa. Ahora, solo me quedan dos opciones: continuar viviendo con este conocimiento, con esta maldición, o poner fin a todo. A veces pienso en seguir el camino de Kowalski, de Ortega, de Amanda. La idea de abrir la escotilla y flotar hacia el vacío parece tentadora, pero aún no he podido hacerlo. Algo me detiene, tal vez la curiosidad mórbida de saber qué sucederá cuando el monolito finalmente venga por nosotros, porque sé que vendrá, y cuando lo haga, no habrá escapatoria para nadie. Lo que me queda es esperar, en soledad, hasta que llegue el final, porque llegará, de eso no tengo duda.